Sefer, de libros y autores. Bueno, es un placer, como siempre, recibir a Jacobo Kaufman en Radio Sefarad. Bienvenido. Muchísimas gracias. Jacobo, y como siempre que nos visitas, tenemos la suerte de recibirte y además de que vengas con hijos literarios, en este caso 4 obras de teatro judío editado por Sefarad Editores y también Isaac Offenbach y su hijo Jack, Sí, que es de la editorial... perdón. Y tiene un subtítulo, que no todos los días es Purim. Que en este caso está editado por Certeza Río Piedras. ¿Por cuál quieres empezar, Jacobo, a hablar? Lo que tú digas, tú eres la que demanda aquí. No, yo soy la que estoy deseando que nos cuentes. Bueno, voy a elegir, ¿vale? A ver. Empecemos por estas 4 obras de teatro judío, sabiendo que tú eres un hombre de teatro, de ópera, de artes escénicas. Bueno, pues háblanos del contenido de este. Bueno, aquí hay 4 obras distintas. Lo único que tienen en común que transcurren en diásporas judías y el destino judío de alguna manera. Pero la primera, por ejemplo, disculpa, es una comedia inspirada en un poema de Heine, que Doña Clara, que es una mujer antisemita y que descubre que finalmente ha tenido como amante al hijo del rabino de Zaragoza. Y después hay otra obra que está... ¿Un poco tragicómico o...? Bueno, según para quién, ¿verdad? Según para quién. Claro, y bueno, hay 2 obras, una inspirada en un cuento de Bernard Malamud, de Joubert, o sea, el judipájaro. Esto se llama Historia de pájaros, que transcurre en una diáspora indefinida. Algunos creen que transcurre en Estados Unidos por ser de Malamud, pero en mi obra no transcurre específicamente en un lugar determinado. Es la historia de un pájaro que entra por la ventana de una casa de familia y resulta que el pájaro habla en yiddish y además está perseguido por otros pájaros. Ahora, no voy a contar toda la historia para que la gente compre el libro, ¿verdad? Por supuesto. Ni yo te voy a preguntar si son pájaros cosacos o... No. Pero antisemitas a lo mejor sí. Sí, eso seguro. Hay águilas y cuervos y de toda clase de pajarracos, ¿verdad? Y después hay otro que se llama, muy en idioma castellano porteño, Se acabó la joda, que es desde la época, más o menos desde fines del siglo XIX, hasta casi hoy en día, en la historia de algunos de los judíos en la Argentina. Pretende ser un collage cómico, en realidad tiene mucho más de onírico, o sea, todo esto transcurre en el sueño de una persona. Y finalmente la 4ª obra es Memorias de Fuego, que está emparentada con Carvajal, una obra que ya hemos comentado alguna vez, esta vez sobre Justa Méndez, que era la amada de Luis de Carvajal el Mozo, desde la perspectiva de ella, y la historia, como ella cuenta la historia y lo que ocurrió con ella también. ¿Cuál de ellas es más próxima a ti? No sé si a pesar de ser... Todas, mientras las escribo especialmente. Después ya estoy pensando en otras. Sí. Jacobo, ¿y las escribes con el deseo de que sean representadas Desde luego, aunque tengo la impresión de que algunas, en las circunstancias políticas de algunos países, puede ser que tengan un poco de oposición. Lo dije diplomáticamente, ¿no? Sí, bueno, pero estás definiendo el teatro también, ¿no? No el teatro, estoy definiendo países. No, pero quiero decir que si una obra de teatro no molesta o no enseña, quizá no es hay una... que me han dicho ya que molestaba mucho porque ya la había presentada en un país determinado, a un director determinado con el que he trabajado en otras cosas, pero me dijo, esto no se puede representar aquí. Bueno, tú adivinarás cuál de las obras es esa. Sí. A ritmo de tango, a lo mejor, ¿no? Tal vez.
Jacobo, ¿qué más nos puedes contar sobre este libro? ¿El lenguaje también tiene un hilo conductor o son radicalmente diferentes? Cada obra tiene lenguaje distinto porque es en lugares y en circunstancias distintas y son personajes de culturas diversas. O sea que he tratado de que cada uno hablara a su manera. No quiero dictar tampoco, no quiero que todos hablen por boca del autor. Una vez que está escrita la obra ya no me pertenece, ya viaja sola. ¿Y te definirías como un autor diaspórico? No, rotundamente no. Además, yo vivo en Israel, yo vivo casi medio siglo en Israel. Fui una vez diaspórico, pero no por voluntad propia, sino porque era muy joven todavía. Y cuando decidí irme, me fui y ya está. No, nada de diaspórico, muy al contrario. Muy al contrario, yo creo que la diáspora es un gran peligro. Te tengo que preguntar por qué. Bueno, porque estamos expuestos a muchas cosas y no hay que adivinar mucho con lo que está ocurriendo, por ejemplo, ahora en Europa, en muchos sitios. Yo ahora en Alemania estuve hace unos días con el cumpleaños de Offenbach y claro, y entre las cosas que mencioné, por ejemplo, allí hay un Purim-Spiel, una obra que se representaba en Purim, escrita por Isaac Offenbach, el padre del compositor, donde él emplea ya un vocabulario que los nazis emplearon 100 años después. Aparece, por ejemplo, una palabra como Judenrein y cosas por el estilo. Y entonces aproveché para decir también que en 1879 un señor llamado Treitschke dijo que los judíos son nuestra desgracia, y después eso fue adoptado por Streicher en el Stürmer, cuando lo dije en los años 20. Pero ahora en Alemania hay quien dice Israel es nuestra desgracia. O sea que eso de alguna manera, y las cosas que ocurren en Inglaterra y en Francia y en otros sitios también, que no hace falta, no sé, Hungría o Polonia, bueno, claro, en Polonia donde quieren justificar que nunca ha pasado nada y que ellos son víctimas. O sea que de alguna manera con eso me explico cuando digo que la diáspora es peligrosa. Ya has hablado de Offenbach, introdúcenos en este libro que está en inglés. Está en inglés, pero nació en alemán, porque la mayoría de la documentación que tuve a mi disposición estaba en alemán, y después fue traducida en español y editada, publicada por Sefarat en su época. Y todo el mundo, ¿Por Centro Sefarat o por Sefarat Editores? Sefarat Editores. Uh-huh. Y mucha gente me decía, bueno, lo que necesitamos es una versión en inglés y una en francés. Entonces empecé por hacer una en inglés y ya me la están pidiendo en muchos lugares, entre otras razones para copiarse. Yo empecé mi conferencia en Alemania justamente saludando a todos mis plagiarios. Bueno, si no se plagia es que no es bueno, ¿no? Bueno, pero yo creo que eso es una insolencia, plagiar. Sí. Sobre todo después de todo el trabajo de documentación y de análisis que hay detrás de los libros que firmas. Plagiar es robar. Desde luego. Háblanos de la estructura del libro y qué podemos encontrarnos. Acá en la tapa, la ilustración es la sinagoga de la ciudad de Colonia, no en la época del padre de Offenbach, porque él murió antes, pero fue reconstruida y desde luego destruida en la Noche de Cristal. Y ahora, en el lugar donde estaba esta sinagoga, está la Ópera de Colonia. Y hay un cartel grande con una placa donde figura el plano de cómo era la ciudad y el sitio que ocupaba la sinagoga. Ahora, esta sinagoga está también en el mismo sitio donde estaba la pequeñísima sinagoga en época de Isaac Offenbach, o sea, del padre de Jacques, ¿no? Que era Hazán, o sea, cantor de la sinagoga. Y que también celebra aniversario, ¿no? Sí, son 240 años. Y ya te puedo dar como una primicia también que en noviembre próximo, el 17 de noviembre, para ser más exactos, haremos un concierto de música litúrgica de padre e hijo en París, en la Sala Cortot. Así que
vamos a hacer un poco de justicia. Hay que seguir reivindicando a Offenbach, ¿te parece? No es... Bueno, ante todo para aquellos que ignoran. Es un hombre que ha escrito más de 100 piezas para la escena, así que valdría la pena que alguien se ocupara, ¿no? Jacobo, y en este libro encontramos más la vida personal o, bueno, no se puede desligar de lo musical, ¿no? De la obra. Este libro habla mucho de la época y del lugar que le tocó vivir y de dónde sale Jacques Offenbach. Cuando en el mundo musical muchos discuten si él es de origen alemán, mejor dicho prusiano para ser más exactos, o francés, se olvidan de que por lo menos hay un ingrediente judío, por lo menos la tercera parte de su creación. La única escuela a la que él fue una escuela judía, y Jacques Offenbach hablaba hebreo, igual que su padre. Bueno, su padre hablaba también arameo, ¿no es cierto? Su padre era un hombre muy culto y muy versado en cuestiones judías, no solo judías, pero especialmente. Y Jacques tenía una foto, un retrato de su padre sobre el piano mientras componía, y también hay muchas melodías del padre que ingresaron de alguna manera en las obras del hijo. O sea que eso está, y el libro incluye también una genealogía, la más completa que existe hasta el momento, gracias al hecho de que conozco gente, familiares, descendientes, que me ayudan muchísimo. Y en esta versión en inglesa hay material del que yo no tenía cuando escribí la versión original. Quiere decir que hay cosas que todavía no me copiaron. Bueno, y que hay que incluir en las próximas ediciones en castellano. Tú dices las copias. No, yo digo tus descubrimientos, tus nuevas aportaciones. Bueno, hay muchos, la gran mayoría del material está. Lo que falta ahora es que aquellos que en lugar de ocuparse de ser perezosos y solamente repetir lo que han escrito otros, que se pongan realmente a trabajar sobre el legado musical, especialmente del padre. El del hijo está bastante estudiado y documentado, el del padre no. Y él ha escrito música para todas las festividades judías y a veces, muchas veces, cada oración. Las hizo para su propio uso, porque él cantaba en la sinagoga. Pero también compuso varios poemas y también escribió libros. Él escribió, por ejemplo, una Agadá con traducciones para que los jóvenes alemanes de su época entendieran de qué se trata. Y también editó un Sidur, en fin, y, bueno, 2 poemas de Purim también que son muy graciosos, lamentablemente graciosos, porque cita cosas. Por ejemplo, él dice que no hay que confiarse en lo que es anunciado como sagrado y que la mayoría de las cosas son profanas. ¿Y tú en tus próximas creaciones estás más en lo sacro o más en lo profano? En realidad todo es una tentativa de equilibrio, ¿no? Yo no niego lo sacro. Eso no quiere decir que lo practique todos los días, pero yo creo que hay que respetar todas esas posiciones, ¿no? Y mi pregunta más sencilla y sin hacerme la graciosa. ¿Qué estás preparando? ¿En qué estás trabajando ahora, Jacobo? Bueno, hay otro libro que incluirá una que se llama El viaje de Lucifer, que es lo que hace el diablo después de 30 años de casado con doña Elvira, cosa que no existe en ninguna otra literatura. Y la otra es una obra que es una especie de broma a Esperando a Godot, de Beckett, donde se dicen cosas diferentes y especialmente se habla mucho creo que es el tema básico, que es la raíz, en mi opinión, de muchas ideologías y credos, que es la soledad humana, que es la que he tratado en esa obra, en forma cómica, pero claro que cuando te vas del teatro no te ríes más. Bueno, Jacobo, te agradecemos muchísimo que nos hayas adelantado, nos hayas hablado de estos proyectos y que nos hayas traído ya estas
obras tuyas hechas realidad, estas 4 obras de teatro judío que edita Sefarad Editores y este libro dedicado a los Offenbach, en este caso en su edición inglesa. Muchísimas gracias y hasta muy pronto. Muchísimas gracias a ti.